Buenos días, mi nombre es Leonardo Serrano y hoy voy a hablar sobre el tema de la transferencia de masa por convección en una sola fase. El objetivo es determinar el tiempo de secado de granos de cacao mediante las ecuaciones correspondientes de transferencia de masa convectiva en una sola fase para su posterior análisis paramétrico en el simulador EES. Aquí tenemos las características del sistema. En este caso contamos con un tendal rectangular de secado de granos de cacao, el cual está ilustrado por la imagen que tenemos ahí, en la cual tenemos granos de cacao con una humedad inicial en base seca del 60% y se la quiere llevar a una humedad final de 4% también en base seca. Este secado se va a dar por una convección con una corriente de aire, la cual tiene una humedad del 20%. Esta corriente de aire está representada por la flecha de color azul que tenemos en la imagen. Aquí tenemos una tabla con los datos iniciales del problema, los cuales nos van a permitir calcular el tiempo de secado. Tenemos los datos de humedad relativa, la temperatura del aire, la humedad de inicial y final de los granos de cacao, la velocidad, la masa de cacao que se quiere secar, el coeficiente de difusión del agua en el aire, el largo y el ancho de la placa, la viscosidad, el número de Reynolds crítico, la constante de los gases, el peso y la presión de saturación. Aquí tenemos las consideraciones del sistema. En este caso tenemos que se transfiere agua desde el grano de cacao hasta la corriente de aire. Por lo tanto, la concentración de agua es mucho mayor en la superficie del cacao en relación a la concentración de agua que existe en la corriente gaseosa. De igual manera, el agua es el componente A y se requiere determinar el tiempo de secado de cacao. Aquí tenemos los cálculos en los cuales podemos notar que primero se deben calcular los números adimensionales de Smith y de Reynolds. Reemplazando los datos que tenemos en la tabla anterior, podemos notar que el número de Schmidt es de 646.218 y el número de Reynolds es igual a 1.81 por 10 a la 6. Una vez determinados estos dos valores, se tiene que calcular el coeficiente de transferencia promedio convectivo de masa Kc, con la fórmula que tenemos en pantalla, determinando finalmente un valor de 2.48 por 10 a la menos 6 metros sobre segundos. Una vez determinado este coeficiente, para poder determinar el flujo de densidad molar, primero es necesario determinar las concentraciones, o en este caso, el gradiente de concentración. Para esto tenemos que determinar la concentración de agua en la superficie de los granos de cacao y en la corriente de aire, para poder determinar ese gradiente de concentración. En la superficie tenemos que esta concentración es igual a la presión de saturación del agua a esa temperatura dividido para la constante de los gases por la temperatura del sistema. En este caso es igual a 2.17 moles sobre metro cúbico. De igual manera tenemos que calcular la concentración de agua en la corriente gaseosa. En este caso es una fórmula muy parecida, con la particularidad de que se le multiplica por la humedad relativa del aire, la cual era de 0.2. Determinando un valor de 0.44 mol sobre metro cúbico de concentración del componente A, en este caso del agua, en el aire. Una vez determinado este valor, podemos determinar el flujo de densidad molar, con la fórmula que tenemos en la parte superior derecha, dando un valor de 4.37 por 10 a la menos 6 moles sobre metro cuadrado por segundo. Una vez determinado el flujo de densidad molar, tenemos que determinar el flujo másico de agua. En este caso necesitamos el área de transferencia, el cual, como es un tendal rectangular, sería igual a 6 metros cuadrados. Y para determinar el flujo másico de agua, multiplicamos la densidad del flujo molar por el área, y para tenerlo en flujo másico tenemos que multiplicarlo por el peso molecular del agua, dando un valor de 4.71 por 10 a la menos 4 gramos sobre segundos. Finalmente, para determinar el tiempo de secado, tenemos que determinar primero el agua evaporada, la cual va en relación a la humedad inicial y humedad final que nosotros teníamos como datos del cacao que se esperaba obtener, dando un valor de agua evaporada del 122.50 gramos. Para determinar el tiempo, tenemos que dividir este valor del agua evaporada dividido para el WDA, dando un valor de 259.562 segundos o aproximadamente 3 días de secado. Ahora bien, vamos a pasar a la parte del análisis paramétrico. En el primer análisis paramétrico tenemos, una vez realizados estos cálculos, podemos realizar el primer análisis paramétrico. En este caso tenemos el análisis paramétrico del tiempo en función de la temperatura de la corriente de aire. Aquí podemos ver tanto en la tabla como en el gráfico que a medida que aumenta la temperatura de la corriente de aire, el tiempo requerido para que se dé el secado de la misma cantidad
de granos de cacao va disminuyendo. Esto se debe principalmente a que al aumentar la temperatura del sistema, las variables como la viscosidad, la densidad o el coeficiente de difusión del agua en el aire aumentan su valor. Por lo tanto, van a variar muchos de los cálculos realizados. Sin embargo, la principal causa es debido a que al aumentar la temperatura del sistema, la presión de saturación que va a tener el agua a esta temperatura es mucho mayor. Por lo tanto, al aumentar la presión de saturación, esto favorece la transferencia de masa que se va a realizar. En este caso, la transferencia de masa va a ser mucho más rápido a medida que nosotros aumentemos la temperatura o viceversa. Si nosotros disminuimos la temperatura de la corriente de aire, el tiempo va a ser mucho mayor para secar la misma cantidad de los granos de cacao a la humedad esperada. Aquí tenemos el segundo análisis paramétrico, el cual es del tiempo como función de la humedad relativa de la corriente de aire. Aquí podemos notar cómo en este análisis paramétrico se tiene una tendencia completamente diferente a la realizada en el primer análisis. En este caso podemos notar que a medida que nosotros aumentamos la humedad relativa de la corriente de aire, el tiempo requerido para realizar el secado va a aumentar considerablemente. Esto se debe principalmente a que al aumentar la humedad de la corriente de aire, disminuimos ese gradiente de concentración, el cual es la fuerza impulsora para la transferencia de masa. Entonces, al nosotros aumentar esta humedad relativa o concentración de agua en la corriente gaseosa, la transferencia de masa se va a dificultar un poco más, ya que esa diferencia de concentraciones en la cual impulsa a que se transfiera la masa, en este caso, desde una superficie con mayor concentración hacia una de menor concentración, es decir, la superficie de los granos de cacao hacia el gas, va a ser menor ese gradiente de concentración. Por lo tanto, la transferencia de masa va a tomar un mayor tiempo para llegar a la misma humedad final esperada de los granos de cacao. Por último, aquí tenemos el tercer análisis paramétrico. En este caso tenemos un análisis del tiempo como función de la velocidad de la corriente de aire. Aquí podemos notar tanto en la tabla como en la gráfica que este tiene un comportamiento muy similar al del análisis del primer estudio paramétrico. En este caso, tenemos que al aumentar la velocidad de la corriente de aire, el tiempo requerido para realizar el secado de 350 gramos de cacao va disminuyendo. Esto se debe principalmente a que al nosotros aumentar la variable de la velocidad, estamos aumentando también directamente el número de Reynolds, la cual es una medida de la turbulencia o de la aleatoriedad del movimiento de las partículas. Por ende, al nosotros aumentar el número de Reynolds y generar más turbulencia, se van a mover con mucha más facilidad las partículas de agua que se encuentran en la superficie. Por lo tanto, se va a favorecer la transferencia de masa hacia la corriente de aire que está circundante y la cual sirve como sumidero para poder realizar el secado de los granos de cacao. En conclusión, el tiempo de secado requerido de acuerdo con las condiciones del problema fue de aproximadamente unos 3 días para secar 350 gramos de cacao. De igual manera se realizaron 3 análisis paramétricos. En este caso, al aumentar tanto la temperatura como la velocidad de la corriente de aire, nos dimos cuenta que disminuye el tiempo de secado requerido. Esto se debe principalmente a que al aumentar estas condiciones, las variables como la densidad, la viscosidad o el número de Reynolds aumentan, lo cual favorece a la transferencia de masa y por lo tanto se va a requerir de un menor tiempo de secado. De igual manera, si aumentamos la humedad relativa, vamos a tener un comportamiento inverso, ya que al aumentar esta variable el tiempo de secado tiende a aumentar, debido a que al aumentar la humedad relativa, vamos a tener un menor gradiente de concentración y por lo tanto se va a dificultar de un poco la transferencia de masa. Finalmente pudimos determinar que existe dependencia entre las variables del problema, en este caso las cuales nos pueden ayudar a realizar un modelo de transferencia de masa de acuerdo con las condiciones de operación disponibles. Los análisis paramétricos principalmente son utilizados para esto, para poder determinar a qué condiciones puedo yo operar para mejorar la eficiencia, es decir, disminuir el tiempo de operación que yo necesito para poder realizar el mismo procedimiento y llegar a las mismas condiciones finales. Muchas gracias.